El estudio de la osteología es muy importante, por lo que hoy les presentaremos el modelo anatómico del esqueleto de un perro. Somos primer semestre, grupo 1, y nuestro equipo está conformado por María Fernanda Villanueva González, Estefanía González Pacheco, Pamela Oliva Sánchez. El esqueleto del perro está compuesto por 319 huesos aproximadamente, los cuales varían dependiendo del tamaño y raza del perro. El esqueleto se divide en dos partes. Está el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial está compuesto por el cráneo, toda la columna vertebral, las costillas y el esternón que se encuentra en la parte ventral del tórax. Y el esqueleto apendicular está compuesto por los huesos del miembro torácico que sirven de soporte y los huesos del miembro pelviano que sirven de impulso. Los huesos, los músculos y las articulaciones forman el sistema locomotor, que es el que da movimiento, soporte y protege a los órganos internos del organismo. El esqueleto tiene diferentes tipos de huesos, por ejemplo, huesos largos, cortos y planos. Los huesos largos, como su nombre lo dice, son huesos que tienen una forma alargada y cilíndrica. Estos sirven para dar soporte al organismo y movimiento, por ejemplo, el húmero. También tenemos a los huesos cortos. Estos no tienen una forma, son irregulares y sirven para dar estabilidad y movimiento a pequeñas articulaciones, por ejemplo, las vértebras, los carpos y los tarsos. Y tenemos los huesos planos, que como su nombre lo dice, son de forma aplanada y predomina la anchura. Estos son para proteger órganos, por ejemplo, los huesos del cráneo, las escápulas y el hueso coxal. Los huesos que conforman al cráneo son el hueso occipital, parietal, temporal, esfenoides, palatino, cigomático, lagrimal, maxilar, nasal, incisivo y la mandíbula. Los accidentes óseos son aquellas irregularidades que observamos en la superficie de los huesos. Debido a su tamaño, estos necesitan de un nombre en específico. A la hora del estudio de la anatomía, estos nos ayudan como puntos de referencia y orientación. Por ejemplo, en el cráneo encontramos detalles óseos como las crestas, los cóndilos, el meato acústico, apófisis, arcos, orificio infraorbitario, canales, surcos y cavidades. Las articulaciones del cráneo se clasifican mayormente en suturas de tipo fibrosas, que con el tiempo se convierten en sinostosis, es decir, la unión total entre hueso y hueso. Por ejemplo, en el cráneo encontramos articulaciones como lo son la frontonasal, que es esta articulación que vemos aquí, y la articulación naxomaxilar, que está aquí. También podemos observar a la articulación maxiloincisiva, por aquí. Y existe una articulación muy importante por ser la única móvil en el cráneo, que se llama articulación temporomandibular. La podemos observar aquí y está compuesta por el hueso temporal y la mandíbula. La columna vertebral también pertenece al esqueleto axial. Esta es la encargada de proporcionar estabilidad al organismo. En la especie canina contamos con 7 vértebras cervicales, en las cuales destaca el atlas y el axis. Contamos con 13 vértebras torácicas, de 6 a 7 lumbares, las cuales dependen del tamaño y raza del perro. En nuestro modelo encontramos 6 vértebras lumbares. Aquí se encuentran las 3 vértebras sacras y existen de 20 a 22 coxigias. La columna vertebral cuenta con gran variedad de accidentes óseos que se explicarán de la dirección más craneal a la más caudal. El atlas, siendo la primera vértebra cervical, cuenta con agujeros vertebrales que podemos observar aquí. También tiene incisuras alares que podemos observar en una dirección dorsocaudal a las alas del atlas, que son estas de aquí. Cuenta con un tubérculo dorsal que podemos ver aquí y un tubérculo ventral que se encuentra por la parte ventral. También cuenta con un canal vertebral que podemos ver aquí que pasa por todas las vértebras. En este se almacena la médula ósea. La segunda vértebra cervical se llama axis. Esta es la más grande y cuenta con una apófisis odontoide que podemos ver aquí que asienta en el arco ventral del atlas. También cuenta con una apófisis espinosa
muy prolongada, que evita la separación del atlas con el resto del cuerpo vertebral. Continuando con las vértebras cervicales, estas tienen accidentes óseos como lo son las apófisis espinosas y las láminas ventrales muy prolongadas, que se encuentran en la parte ventral. En las vértebras torácicas encontramos apófisis espinosas muy prolongadas, como lo podemos ver aquí. También encontramos procesos transversos donde encontramos una fosa articular. Este es el proceso transverso y la fosa articular está en la parte ventral. En las vértebras lumbares, por ejemplo, encontramos procesos transversos muy prolongados en dirección cráneo-ventral. Aquí se pueden observar. Y encontramos apófisis espinosas menos prolongadas que en las vértebras torácicas. A diferencia de las vértebras sacras o hueso sacro, que es lo que podemos ver aquí, son 3 vértebras fusionadas, donde los procesos espinosos, articulares y transversos están fusionados también. También podemos observar un accidente óseo conocido como agujero intervertebral. Y por último, las vértebras coxígeas, entre más caudal, va disminuyendo su apófisis. Y también desaparecen las apófisis transversas. Las vértebras se articulan entre sí mediante 2 puntos. El primero es entre la cabeza y la fosa de la siguiente vértebra. Esta articulación se le conoce como articulación cartilaginosa porque articula mediante un disco cartilaginoso intervertebral. La segunda articulación se le conoce de tipo sinovial y es una articulación entre los arcos de las vértebras. Sinovial es porque permite el deslizamiento entre estos 2 arcos. Por ejemplo, aquí encontramos una articulación cartilaginosa y dorsalmente encontramos una articulación de arco, es decir, articulación sinovial. Las costillas. Estas cumplen con la función de proteger órganos internos como lo son el corazón, los pulmones y el hígado. En el perro contamos con 13 pares de costillas, los cuales están relacionados con el número de vértebras torácicas, de las cuales 9 costillas se conocen como costillas esternales por estar directamente unidas al esternón. Caudalmente encontramos 4 pares de costillas, los cuales se conocen como costillas esternales, de los cuales 3 pares están unidos al esternón mediante un cartílago hialino conocido como cartílago costal. Y después encontramos a las costillas flotantes que no articulan con nada. Por último, el esternón es el hueso largo que se encuentra en la parte central del tórax. Este cuenta con 8 estenebras, las cuales articulan con las costillas esternales. Las costillas, junto con el esternón, forman lo que conocemos como cavidad torácica. Continuando con el esqueleto apendicular, este está compuesto por los miembros torácicos y los miembros pelvianos. Los miembros torácicos están compuestos por la cintura escapular, el húmero, el radio y el cúbito, los carpos, metacarpos y falanges. Mientras que en los miembros pelvianos encontramos a la cintura pélvica, al fémur, a la tibia y al peroné, los tarsos, metatarsos y falanges. La escápula es el primer hueso de los miembros torácicos. Como lo podemos observar, es un hueso plano. Esta cumple con la función de extender el hombro, proporcionar estabilidad al húmero y permitir los movimientos del miembro anterior. Conforme a detalles óseos, podemos observar una cresta, la espina de la escápula que divide al hueso en 2 partes desiguales, siendo dirección dorsocaudal, la fosa supraespinosa, y en dirección dorsocraneal, la fosa infraespinosa. También podemos encontrar el acromion, la tuberosidad supraglenoidea y la cavidad glenoidea. Continuando con los huesos de los miembros torácicos, encontramos al húmero, cuya función es dar movimiento y estabilidad al brazo, así como soporte al cuerpo. Algunos detalles óseos que podemos encontrar son la cabeza humeral, el tubérculo mayor, el tubérculo menor, el surco intertubercular, la tuberosidad deltoidea,
Aquí podemos observar al epicóndilo medial, al cóndilo, a la fosa radial con agujero supratroclear y a la tróclea. La escápula cuenta con una sola articulación de tipo sinovial. Esta es llamada articulación glenohumeral, debido a que articula entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza humeral. Distalmente, el húmero tiene dos articulaciones. Como podemos ver, aquí encontramos la articulación húmero radial y la articulación húmero cubital. El radio y el cúbito son dos huesos largos, como los podemos observar aquí, que forman el esqueleto del antebrazo. Algunos detalles óseos que podemos observar son el olecranon, que es esta parte de aquí, la tuberosidad del olecranon, el tubérculo del olecranon, el espacio interóseo, la cabeza del radio y la apófisis estiloides del cúbito. En cuanto a articulaciones, el radio y el cúbito en su extremidad proximal articulan con el húmero, como ya lo había mencionado. Esta articulación es sinovial de tipo bisagra. Sin embargo, entre radio y cúbito existe una articulación que podemos ver aquí, justamente, de tipo sindesmosis, es decir, que hay una lámina de tejido fibroso que hay entre la membrana interósea del antebrazo. Los huesos del carpo o basípodos son los huesos más proximales que forman la mano del animal. Encontramos una fila proximal y una distal. La proximal está integrada por tres huesos. El de disposición más medial corresponde al hueso intermedio radial. A continuación se dispone el hueso carpocubital y finalmente en una posición palmar el hueso accesorio. Estos huesos de la fila proximal ofrecen caras articulares para relacionarse con el radio y el cúbito, formando la articulación antebraquiocarpiana de tipo cóndila. La fila distal de huesos del carpo queda integrado por cuatro huesos, que de medial a lateral son el hueso carpiano 1, el hueso carpiano 2, el hueso carpiano 3 y el hueso carpiano 4. Estos huesos ofrecen caras articulares para relacionarse con la base proximal de los huesos metacarpianos. Huesos metacarpianos o metápodos. Son 5 correspondientes a los 5 dedos que presenta la mano del perro. Son de mayor desarrollo los correspondientes a los dedos funcionales, es decir, del dedo 2 al dedo 5. Como ya se mencionó, su base proximal articula con los carpos. Posteriormente cuentan con un cuerpo y distalmente una cabeza con una tróclea que articula con las falanges proximales de los dedos. Huesos de los dedos o acrópodos. También presentan una base donde se articula con la tróclea del metacarpiano y una cabeza con su correspondiente tróclea para articularse con la falange media. Entre la falange proximal y el metacarpiano correspondiente se observan los huesos sesamoideos proximales, que son 2 para cada dedo funcional. La siguiente falange es la media, que está presente solo en los dedos funcionales, es decir, del segundo al quinto. Se caracteriza de igual forma por presentar una base proximal, un cuerpo y una tróclea o cabeza distal. Por último, encontramos a la falange distal o hueso unguicular, donde podemos identificar la apófisis unguicular o base ósea de la garra, el tubérculo flexor dispuesto hacia palmar y la cresta unguicular, que viene siendo esta elevación que observamos en la base de la apófisis unguicular. Continuando con el esqueleto apendicular, encontramos a los huesos del miembro pelviano. De proximal a distal encontramos al hueso coxal. Este hueso está compuesto por 3 huesos diferentes. En una vista dorsocraneal encontramos al hueso ilion. Caudalmente encontramos al hueso isquion y en una posición ventral, pero más craneal, encontramos al pubis. El hueso coxal en conjunto está articulado al hueso sacro mediante una articulación de tipo de artrodia llamada sacroiliaca, y esta se encarga de distribuir el peso del esqueleto axial al esqueleto apendicular.
En cuanto a accidentes óseos, encontramos la cresta ilíaca del ilion. Podemos observar también el ala del ilion, la tuberosidad sacra, la tuberosidad coxal, que entre estas dos delimitan lo que conocemos como la cara glútea del ilion. En vista dorsocaudal encontramos la escotadura ciática mayor y caudalmente encontramos la espina isquiática. En posición cranioventral encontramos a la escotadura ciática menor y caudalmente podemos observar el acetábulo del ilion. Hacia caudal se encuentra la tuberosidad isquiática, que es muy palpable en el animal. Hacia medial, vista caudal, encontramos el arco isquiático y cranealmente encontramos el agujero obturador. El fémur es un hueso largo que sirve como punto de fijación para los músculos que ejercen su fuerza entre las articulaciones de la cadera y la rodilla. El fémur cuenta con dos articulaciones. En su extremidad proximal encontramos la articulación entre el acetábulo y la cabeza femoral, como ya lo habíamos mencionado. Y en su extremidad distal articula con la tibia, formando la articulación femorotibial, la cual es una cóndila biaxial de tipo sinovial. En cuanto a accidentes óseos, encontramos la cabeza femoral, el trocánter mayor, trocánter menor, el cuerpo del fémur, la tróclea, el cóndilo medial, cóndilo lateral, epicóndilo lateral y la fosa. La tibia y el peroné son dos huesos largos que forman el esqueleto de la pierna. Estos tienen como función mantener la estabilidad del tobillo, la sujeción de los músculos de la pierna y dar soporte a cierta parte del cuerpo. Algunos detalles óseos que podemos observar en la tibia y el peroné son los siguientes. En la tibia podemos observar el cóndilo medial, el cóndilo lateral, la tuberosidad de la tibia, cresta tibial, surco extensor y el maleolo medial. En cuanto al peroné, podemos observar la cara articular, el cuerpo del peroné y el maleolo lateral. En cuanto a articulaciones, podemos observar tres. La primera es entre las extremidades proximales de la tibia y el peroné. Esta articulación es de tipo artrodia, es decir, cuando se genera movimiento en las superficies de estos dos huesos no dejan de tocarse. Posteriormente encontramos la articulación entre el cuerpo de la tibia y el cuerpo del peroné. Esta articulación se da por una membrana interósea. Y en la extremidad distal podemos encontrar una articulación de tipo anfiartrosis, es decir, los huesos tienen caras articulares planas y rodeadas de cartílago articular. Por último, encontramos a los huesos del pie, que son los tarsos, metatarsos y falanges. En la fila distal de los tarsos encontramos a dos huesos, el astrágalo o hueso talo y el calcáneo. El astrágalo se dispone medial y dorsalmente. En él observamos la tróclea del talo, que es la cara que articula con la tibia formando una articulación en bisagra. Distalmente observamos el cuerpo del talo, que busca su articulación con el hueso central del tarso. Hacia plantar y lateralmente identificamos el calcáneo. De él se destaca una tuberosidad muy visible. Hacia medial de este hueso se proyecta el sustentáculo talar y el surco del flexor lateral. A continuación, en los tarsos identificamos al hueso central del tarso, un hueso que está dispuesto entre la fila proximal y la fila distal de los huesos tarsianos. La fila distal de huesos tarsianos queda integrada por 4 huesos, que de medial a lateral son el hueso tarsiano 1, 2, 3 y 4. El 4 tiene un mayor desarrollo que articula con el hueso calcáneo. Los huesos del tarso ofrecen caras articulares para articularse con la base de los huesos metatarsianos.
Los metatarsianos, de segundo a quinto, ofrecen una anatomía similar a las descritas para los huesos de la mano.